Queridos amigos, buenas noches. Hoy los saludo desde Facebook e Instagram y nos reunimos nuevamente para compartir, como lo hemos venido haciendo todos los domingos desde que inició este proceso de pandemia, para reflexionar acerca de las constelaciones familiares, profundizar acerca de esta herramienta creada por Bert Hellinger y que nos permite a todos resolver aquellos asuntos que nos impiden ir con libertad hacia nuestro destino. En la noche de hoy vamos a reflexionar acerca del tema de la conciencia y el crecimiento personal. Y yo quiero aprovechar para hacer una pequeña introducción y así podernos sintonizar con el discurso que nos convoca. Bien, empecemos como siempre solemos comenzar diciendo que las constelaciones familiares son, en primer lugar, una herramienta terapéutica, entendiendo por terapia o por terapéutica aquello que nos permite sanar, cuidar el alma. Después, es un método de intervención donde nosotros podemos reunir información valiosa acerca de las dinámicas que se dan en los sistemas familiares y también podemos conocer las imágenes internas que están activas en la psique de una persona. Entonces, por ese lado, tenemos pues una primera aproximación. Y también podemos decir que constelaciones familiares son una filosofía, nos ayudan a comprender la vida, a construir sentido para nuestra existencia. Entonces, ahí esa es una segunda aproximación. Y una tercera aproximación es que constelaciones familiares es una conciencia. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos que constelaciones familiares es conciencia? Entonces, digamos lo siguiente. Y la palabra conciencia con SC nos remite a la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. A mayor conciencia, mayor coherencia en nuestra identidad y también mayor claridad en el sentido de nuestra existencia. Entonces ahí tenemos pues un elemento bastante importante. Aprovecho la oportunidad para saludar a quienes se han unido a este encuentro semanal. Y entonces la conciencia es la que nos guía. Ese es un elemento supremamente importante. Entonces, por un lado, vuelvo y repito, la conciencia nos define. Segundo, la conciencia
nos guía. Y cuando decimos que la conciencia nos guía, de inmediato nos podemos preguntar, ¿hacia dónde nos lleva la conciencia? Entonces nosotros podemos perfectamente coger y decir que la conciencia nos lleva a ser nosotros mismos. ¿Y qué significa eso de ser nosotros mismos? Constelaciones familiares nos ha enseñado que cada uno de nosotros nace al interior de una familia, que la familia funciona como un sistema, que los eventos que afectan a la familia generan dinámicas en los individuos y que a partir de esas dinámicas se generan implicaciones sistémicas. Y entonces, por la fuerza del amor ciego, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos renunciando a nuestra propia vida, a nuestra propia forma de ser, para vivir la vida de otro, para asumir el destino de otro. Y entonces, cuando estamos implicados sistémicamente en la vida de otro, pues lógicamente en nuestra vida surgen todo tipo de dificultades, surgen todo tipo de conflictos, en algunos casos se generan enfermedades psicológicas, enfermedades físicas. Y hay una cosa muy importante y es que si la implicación es muy fuerte, aparece en nuestra vida el deseo de morir. Una de las expresiones de que estamos implicados fuertemente en el destino de alguien que no somos nosotros es que queremos dejar de vivir, queremos dejar de existir. Y bien, ¿cuándo logramos nosotros superar estas implicaciones sistémicas? A través de un acto de conciencia. Y constelaciones familiares nos permiten tener ese acto, hacer se dice insight, también se puede llamar insight. A través de las constelaciones yo hago ese insight y entonces comprendo qué es lo que me está impidiendo fluir, qué es lo que me está impidiendo ir hacia aquello que yo deseo y sobre todo qué es lo que me bloquea la prosperidad en la vida en todas las dimensiones que la vida abarca. Hace 8 días iniciamos nuestro primer ciclo sobre la conciencia y entonces hoy y vimos los 7 estadios de la conciencia, desde ese más básico, ¿cierto? Que es la supervivencia, hasta ese nivel más elevado, que es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Bueno, entonces ahí tenemos unos elementos muy importantes. Hoy vamos a ir haciendo un paralelo entre la conciencia como tal, o sea, la conciencia de la vida como tal, y lo que va siendo nuestra evolución personal. Eso quiere decir
que lo personal, en esta dirección en la que lo vamos a reflexionar, hace referencia a las relaciones, a la manera como nosotros nos vamos vinculando con los demás y cómo vamos contribuyendo al bienestar de todos. Y es que, en definitiva, si nosotros llegamos a la vida con un propósito. Parte del tiempo que transcurre en nuestra vida se va en las implicaciones sistémicas y otra parte de la vida se puede direccionar en el trabajo de asentir la vida y asentir nuestro destino. Y aquí es muy importante, antes de meternos a fondo, hacer claridad en lo siguiente. Nosotros podemos percibirnos a nosotros mismos como héroes de la vida. Y entonces cuando nosotros nos dejamos atraer, absorber por lo que en la psicología profunda se llama el arquetipo del héroe, terminamos queriendo salvar a alguien del sufrimiento y en términos generales ese alguien será nuestra madre o nuestro padre o alguno de nuestros ancestros. Entonces así es que podemos hablar de una conciencia egoica, ¿cierto? Yo. Ese es quien dirige, quien toma la iniciativa en nuestras acciones, en nuestras decisiones. También lo podemos vivir en relación con nuestro sistema familiar. Entonces nos podemos percibir a nosotros mismos en función de lo que es importante para el sistema familiar. Y entonces, o una buena parte de nuestra vida, o toda nuestra vida, se nos puede ir queriendo ser o como nuestro padre o como nuestra madre, o queriendo cumplir los parámetros establecidos por la familia como criterios de pertenencia. Entonces ahí también tenemos un elemento muy importante que trabajar, porque mientras estemos enredados en los asuntos de nuestra familia, nos estamos percibiendo distorsionadamente a nosotros mismos. Finalmente, podemos percibirnos a nosotros mismos en relación con la trascendencia. Y entonces vamos por la vida preguntándonos qué es aquello que Dios quiere de nosotros o la fuerza superior quiere de nosotros y espera que nosotros logremos realizar. Entonces, ahí hay unos elementos iniciales para la reflexión. Bien. Hoy vamos a empezar, entonces, como les decía, a hablar de esas etapas de la conciencia que, queriendo Dios, queriendo la vida, vamos a desarrollar los 3 primeros niveles. Pues son 7 niveles, vamos
por el tiempo, abarcar hoy los 3 primeros y en nuestro próximo encuentro, el próximo domingo, abarcaremos los 7 restantes. Empecemos entonces abarcando la primera etapa de la vida que la vamos a llamar crecer en el seno materno. Entonces la primera etapa se llama crecer en el seno materno. ¿Y qué vamos a decir de esta primera etapa? Podemos decir lo siguiente. Ustedes saben que la primera etapa de nuestra vida transcurre en el seno materno. Y ya hoy está lo suficientemente documentado que el niño desde el seno materno percibe y que aquello que el niño logra percibir lo va a condicionar en la vida de adulto, de la vida adulta. Entonces, nosotros podemos coger y decir, ya con la suficiente certeza, ¿cierto?, que nuestro embarazo o el embarazo pues que tiene la madre, en la cual nosotros somos, ¿cómo es? Iba a decir, nos vamos desarrollando de cara a la gestación. Se me olvidó la palabra que precisa. Bueno, entonces ya todos podemos coger y decir que no solo somos engendrados físicamente, sino que también somos engendrados anímica y espiritualmente. Y que a medida que nos vamos desarrollando en el seno materno, no solo vamos creciendo desde lo físico, sino que también vamos creciendo desde lo anímico. Vamos creciendo también desde lo anímico y lógicamente desde lo espiritual. Entendiendo lo espiritual como conexión con la vida. Ustedes saben que lo espiritual difiere de lo religioso. Una persona puede ser religiosa sin ser espiritual, una persona puede ser espiritual sin ser religiosa, y hay personas que pueden ser profundamente espirituales y profundamente religiosas. La una, créanme, no es condición sine qua non para la otra. No son condición sine qua non para la otra. Y enseguida vamos a ver por qué no son una condición para la otra. Bueno, entonces ahí tenemos pues este primer dato. Ahora, ¿qué caracteriza a esta primera etapa? Y es la unión con la madre. Entonces, en estos primeros meses de gestación, madre e hijo son uno. Y lo único que existe para el niño, para el bebé, para el niño, es la madre. Incluso después de nacer, durante un buen tiempo, el niño no va a tener la conciencia indiferenciada entre él y su madre. Van a ser uno solo. Y entonces, el niño durante buena parte del tiempo cree que la madre y él son uno. Son uno. Bueno, entonces, desde el punto de vista, pues, físico,
nosotros podemos decir que la gestación y parte de ese primer año de vida está marcado profundamente por una conciencia de unidad. Para el niño la madre es él, y en algunos casos, para la madre, el niño le pertenece a ella, o sea, es ella misma. Por eso, en algunos momentos se vuelve tan difícil estos primeros meses, porque la madre ha vivido única y exclusivamente en función del cuidado y del crecimiento del niño, y a medida que va viendo que el niño se va volviendo independiente y que necesita menos de ella, pues la madre comienza a experimentar lo que en psicología denominamos una depresión. Una depresión. Y al cabo del primer año, pues se va a generar un fenómeno que se llama la angustia de separación. Cuando ya aparece la angustia de separación, es porque ya el niño empezó el despertar de la conciencia que nos llevará a la segunda etapa que enseguida hablaremos de ella. Bien. Señalamos la primera etapa desde el punto de vista biológico, físico. Ahora hablemos de esa primera etapa desde el punto de vista anímico espiritual. Entonces, ¿cuál es la primera etapa en el desarrollo de nuestra conciencia? Entonces, la primera etapa en el desarrollo de nuestra conciencia desde el punto de vista anímico espiritual es la unidad. La unidad. Y entonces, podemos decir lo siguiente. La primera etapa de la humanidad, la primera etapa de la humanidad es la unidad. La humanidad al principio no tiene conciencia de la individualidad. Entonces, por eso en los relatos de la creación, ¿cierto? El ser humano aparece fusionado con el entorno, con el grupo, con la divinidad. Es bello leer en el libro del Génesis, por ejemplo, para la tradición judeocristiana, que narra cómo en el atardecer del día, Dios busca al hombre, al ser humano, para sentarse a conversar con él. Y entonces no hay separación entre el mundo divino y el mundo humano. Ustedes imagínense, pues a Dios, a Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, sacando una sillita y debajo de un árbol empezar a compartir cómo les fue la jornada. Y entonces, cuando Dios habla en estos primeros relatos, ¿cierto? Uno no sabe si está hablando consigo mismo, si está hablando con otro, qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, parece que los animales hablaran porque la serpiente es capaz de establecer un diálogo lógico, coherente con Eva. Eva es capaz de entender a la serpiente y de responderle. Dios también es capaz de hablarle a la serpiente. Entonces, si se dan cuenta que en esta primera etapa de la humanidad todo es indiferenciado. Y el ser humano siente que sin el entorno, que sin el grupo, no va a ser capaz de vivir, necesita del grupo. Y entonces, así como
en la parte biológica hay un primer trauma de separación que es el nacimiento. También en la humanidad hay un primer momento de separación y es cuando Adán y Eva, o sea, la humanidad en plena, es expulsada del paraíso. Para muchos, la expulsión del paraíso, ¿cierto?, es semejante al parto. Porque cuando uno lee el relato de la expulsión del paraíso, se da cuenta que una vez que se sale del paraíso, ya no se puede regresar nunca más a él. Lo mismo una vez que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, nunca más podemos volver a regresar a él. Pero siempre queda una nostalgia del paraíso. Siempre hay una nostalgia del paraíso. ¿Y cuál es esa nostalgia del paraíso? Pues que de alguna u otra manera todos añoramos un estado pleno de felicidad, donde el conflicto no esté presente en nuestra vida y donde el conflicto no determine o no tenga nada que ver con muchas de nuestras decisiones y con el manejo de nuestras relaciones. Entonces la añoranza del paraíso, que se manifiesta también cuando nosotros, al enfrentar dificultades en la vida, nos deprimimos, nos sentimos tristes, en algunos momentos queremos abandonar las cosas, renunciar a la vida, renunciar a lo que hacemos, porque pareciera que algo de la felicidad se nos perdiera cuando la tensión aparece. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Entonces, desde el punto de vista biológico, fisiológico, corporal, lo vamos a denominar la infancia. Y entonces, ¿qué es nacer? Nacer es entrar en la vida del sistema familiar. Eso es lo que significa nacer. En el momento en que nosotros nacemos, ya hacemos parte de una familia y nos volvemos herederos de todo lo que ha sucedido en esa familia. Entonces, algunos cogen y dicen que en el momento en que al salir del vientre de la madre lloramos, en ese mismo momento nos convertimos en herederos de todo de toda la información que tiene o posee el sistema familiar al cual nosotros llegamos. Y entonces, la primera necesidad que nosotros vamos a experimentar es la necesidad de pertenencia. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible, aún siendo muy pequeñitos, para empezar a pertenecer, El niño empieza a hacer cosas que le valgan la atención de los padres. Y cuando él conquista la atención de los padres, el niño se siente a gusto porque se siente perteneciente.
Entonces, y cuando no se logra desarrollar este sentido de pertenencia, pues se va a generar un trauma. Un trauma en el vínculo. Esto va a ser importante. Entonces, después de nacer, ya nosotros no estamos fusionados, sino que después de nacer, nosotros empezamos a luchar por construir el vínculo. Entonces, digamos de una manera así muy sencilla, que el vínculo es aquello que nos hace pertenecer y que nos da la conciencia de tener un lugar en este caso, en el sistema familiar, en el corazón y en la vida de alguien. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta de una cosa muy importante, y es que nosotros podemos vivir separados del otro. Entonces el niño se da cuenta que puede vivir separado de su mamá. Y de hecho, entonces, adquiere una cierta independencia y autonomía con respecto a la mamá. Pero el niño se da cuenta que tener la atención de la madre resulta supremamente importante y beneficioso para él y para su estabilidad y tranquilidad. Entonces, los vínculos se van desarrollando cuando nosotros logramos tener la atención, en primer lugar, de nuestros padres, en segundo lugar, del resto de los miembros del sistema familiar. Cuando no se logra tener la atención, se genera en la edad adulta el trastorno histriónico de la personalidad. Y entonces, ¿en qué consiste este trastorno? En que yo llamo la atención o capto la atención de los demás con dramatismo, Entonces hago cosas exageradas, algo salido de tono, para poder captar la atención del otro. Y con todo respeto, ¿cierto? Con todo el respeto, a veces uno ve que algunas precauciones que se toman frente a la pandemia corresponden más a una necesidad histriónica que a una necesidad de autocuidado. Necesitamos captar la atención del otro. Y entonces es así como, por ejemplo, nosotros en una situación vemos a alguien que hace un dramatismo, que se desmaya, que pierde la respiración, que entra en un estado de nerviosismo incontrolable. Entonces es la manifestación, yo no tuve la atención suficiente del otro. Y lógicamente esa falta de atención se vive y se significa como una experiencia de abandono. Entonces ahí tenemos una primera cosa bastante interesante. Entonces nosotros el vínculo va a sustituir el sentimiento de unidad. Bueno, en esta primera parte, ¿cuál es el vínculo fundamental? ¿Cierto? El vínculo que nos va a preparar para la vida, el vínculo con la madre. De hecho, el autismo, nos van a decir en constelaciones familiares y en la psicología, en el psicoanálisis infantil, es una respuesta del niño a la falta de vínculo con la madre. Entonces la madre entra en un estado de angustia
ella siente que no va a ser capaz de brindarle todo el sostén emocional que el niño necesita, y el niño entonces empieza a percibir el mundo como amenazante y se retira hacia adentro. Entonces, el autismo, el síndrome de Asperger, son respuestas a esa sensación de que el mundo es hostil, de que el mundo no me acoge. Algunos tipos de personalidad, por ejemplo, se van a generar a partir de estas experiencias de no, o por un lado, o de sentirse muy invadidos emocionalmente, entonces yo me retiro y me aíslo para protegerme de esa invasión emocional que por lo general la genera una madre ansiosa y angustiada, ¿cierto? Entonces el niño se tiene que aislar. O por otro lado, ese sentimiento de impotencia y la fragmentación o disociación psíquica de la madre, que cuando ve las necesidades del niño, ella no se siente capaz de satisfacerla, porque las necesidades del niño la conectan a ella con sus propios traumas de infancia. Entonces muchas veces no es que la madre no quiera, es que la madre no puede porque está atrapada o en el trauma o en estas experiencias de ansiedad, que se disparan con mayor intensidad cuando uno se mete en la creencia de que tiene que ser el mejor, la mejor, el mejor papá, la mejor mamá del mundo. Y los niños lo único que necesitan es un papá y una mamá, ¿cierto? Si uno de los padres desprecia al hijo, el otro padre, con la atención sana que le brinde, logra suplir esa deficiencia. ¿Y cómo la logra suplir? Si honra, como se dice en constelaciones familiares, al otro progenitor. Al otro progenitor. Y honrar al otro progenitor es no hablar mal de él, no desvalorizarlo, no descalificarlo, porque ustedes saben que un padre que no logra prestar atención a sus hijos es un padre que está enredado en sus propias dificultades emocionales. Y entonces ese enredo no le permite estar disponible. Entonces, muchas veces, un padre o una madre que no comprenden lo que le pasa al otro, se dedican a juzgarlo y a valorizarlo delante del hijo y creen que están contribuyendo al bienestar del hijo, y lo único que están haciendo es deteriorando la psique de este hijo porque no le permiten integrar a la otra figura. Bueno, entonces ahí tenemos un elemento bastante importante. El otro elemento bastante interesante es que nosotros nos empezamos a vincular a través del contacto. Entonces el niño descubre a su madre tocándola. Y a la vez siente que la madre lo reconoce a él cuando la madre lo toca, cuando la madre lo acaricia. Esas sensaciones que se producen despiertan en el niño ese sentimiento, por un lado, de individualidad y por otro lado, el afecto, ese sentirse amado. De ahí la importancia que tiene el contacto físico, y también el niño es capaz de percibir cuando ese contacto no es de amor, sino de abuso. Cuando quien lo está acariciando, en lugar de transmitirle amor, le está transmitiendo, está queriendo abusar de él. Y la definición de abuso es muy sencilla. Yo le estoy pidiendo a alguien que me dé algo
para lo que no está en capacidad todavía de dar y de entregar. Bueno, ahora, otro elemento bastante importante en esta reflexión y es que el niño ya no solo se vincula con sus padres, ¿cierto? Sino que el niño empieza a entrar en contacto con distintos ambientes y espacios de la vida. Y él se va dando cuenta que todos esos espacios en los que él va interactuando lo empiezan a nutrir, lo empiezan a nutrir y le empiezan a permitir tener una sensación que antes no conocía de bienestar y de pertenencia. Ahora, el vínculo nos enseña a desarrollar la seguridad y la estabilidad en la vida. Por eso los vínculos sanos son tan importantes, ¿cierto? Cuando un niño se sabe amado, se sabe reconocido, sabe que tiene un lugar en su sistema familiar, entonces el niño va a crecer con sentido de pertenencia y va a desarrollar los sentimientos de seguridad y estabilidad. Lo contrario a la seguridad y la estabilidad va a ser la ansiedad y la inestabilidad. Ese estado permanente de ambivalencia, de no saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que elegir. Bueno, ahora, cuanto más inseguro ese contacto con la madre, más inseguro le va a parecer al niño el contacto con el mundo. De ahí la importancia que tiene, por ejemplo, en constelaciones familiares, sanar el vínculo con la madre y concretar los movimientos interrumpidos del niño hacia la madre. Eso va a tener una importancia vital. Bueno. Ahora, si la vinculación ocupa el lugar de la unidad, también en cierta medida la sustituye. Y entonces, ¿en qué se transforma el sentimiento de unidad de la primera etapa? En el sentido de hospitalidad y en el sentido de acogida. Entonces, nosotros maduramos en la medida en que sabemos acoger al otro, en la medida en que aprendemos a hacer que el otro se sienta a gusto en nuestra compañía y que nosotros nos sintamos a gusto, en compañía de ellos. Ahora, un elemento muy importante, ¿cierto? Que va a marcar el desarrollo de nuestra psique de una manera muy importante, y es que ninguno de nosotros puede vivir sin vínculos. ¿Por qué? Porque el vínculo nos proporciona seguridad, nos hace sentir protegidos y nos da la fuerza para poder adentrarnos en la vida y en el mundo. Entonces, los vínculos nos dan la fuerza para avanzar en la vida. Entonces aquí viene una expresión muy bonita de que en su momento le escuché, o pues leí, mejor dicho, a Thomas Moore, que dice: nosotros podemos vivir sin pareja. Nosotros podemos vivir sin ejercitar o realizar la genitalidad.
pero nosotros no podemos vivir sin vínculos. Los vínculos nutren el alma y los vínculos fortalecen el alma. Y los vínculos permiten que el alma vaya por la vida avanzando con plena seguridad y estabilidad. Entonces ahí vamos a tener un elemento bastante importante para nuestro crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Bueno, ahora una cosa que va a resultar fundamental y es que los vínculos nos ayudan a construir la libertad. Quien piensa que puede ser libre al margen de los vínculos, en realidad está construyendo su propia esclavitud. Entonces, nos dice así, voy a leer esta expresión que dice, solo la seguridad que proporciona una relación lograda nos capacita para explorar lúdicamente la libertad y para que el desapego se consuma gradualmente. Cuando los vínculos son inseguros, la digestión psicológica de la separación física es mala e insuficiente. Bueno, entonces, recordemos aquí, hice mención de la palabra desapego, y la palabra desapego implica no volverme indiferente ante el otro, sino aceptar al otro como es, aceptar la vida como se presenta y fluir. Entonces, nosotros nos quedamos en el apego cuando nos quedamos recordando lo que nos pasó, cuando todavía estamos recriminando a nuestros padres por lo que hicieron o dejaron de hacer cuando nosotros teníamos 15 años y resulta que es que ahora tenemos 75 y nuestro papá tiene 99. Pero nosotros todavía estamos en 4 años y nuestro papá en 18, 19 más o menos, ahí calculando. Bueno, entonces, fíjense en lo que eso significa. El desapego es aprender a fluir, aprender a dejar las cosas en el momento en que se vivieron y no cargarnos con ellas ni de ellas. Bueno, entonces ahí tenemos pues la importancia de este segundo elemento con relación, vuelvo y digo, a ese proceso de desarrollo físico-biológico. En el campo de la conciencia, en lo anímico y en lo espiritual, ¿qué podemos nosotros decir? La segunda etapa corresponde a la conciencia de nosotros como individuos con responsabilidad social, con responsabilidad social. Entonces aquí es muy curioso, ¿cierto? Aquí es muy curioso las reacciones que uno observa que se dan en este contexto de pandemia, ¿cierto? En este contexto de pandemia. Porque uno ve a la gente supremamente angustiada porque el otro no se cuida. Entonces ahí uno puede decir, mira, tan curioso, tienen conciencia de unidad. Parece que si el otro se infectara, yo también me estuviera infectando. Pareciera que si el otro no se cuida, está atentando contra mi vida. Y es como un temor, ¿cierto? A que lo que el otro hace o deja de hacer, me pase a mí. Me pase a mí. Y entonces no nos vemos como seres indiferenciados, ¿cierto? Como seres indiferenciados. Lo menciono en esta parte del discurso porque es muy bonito. Y es, cuando yo no tengo conciencia del grupo, cuando el grupo para mí representa una amenaza, entonces yo siento que no tengo ninguna responsabilidad con el grupo y pienso que
tengo la posibilidad de hacer con mi vida lo que yo quiera y que no estoy obligado ni a acatar órdenes, ni a, ni a cuidar de mí mismo, ni a cuidar del otro, porque es que yo no tengo generada esa conciencia, ¿cierto? Entonces, hay, hay un elemento muy importante porque aquellos que se exponen al contagio de manera irresponsable están agrediendo al grupo. ¿Y por qué agreden al grupo? Porque sienten, porque sienten que el grupo no les da nada, que el grupo es amenazante. Y entonces no tienen vínculo de vida con el grupo, sino que tienen un vínculo de muerte con el grupo, ¿cierto? Entonces, el vínculo de muerte es un vínculo de lucha, es un vínculo de sobrevivencia, es un vínculo donde yo estoy siempre a la defensiva porque estoy siempre sintiendo que el otro está ideando cosas para manipularme, para controlarme, para hacerme daño. Entonces, esos mensajes de que no se deje vacunar, que con la vacuna le van a poner un chip y lo van a controlar. No, no, esto que estamos padeciendo no existe, ¿cierto? Entonces, para el virtual le decimos, ¿usted conoce a alguien que lo tenga? No, yo, entonces no existe, ¿cierto? Bueno, y cómo, ¿quiénes son más propensos a dudar? Los que menos, los que menos apoyo o vínculo tienen con la sociedad porque se sienten marginados del grupo, porque se sienten marginados del grupo. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Pues que el grupo, ¿cierto?, espera del que no creció un comportamiento que ese otro no va a poder darle porque sencillamente él sigue siendo pequeño. Es decir, no ha logrado reconocerse dentro del grupo y no ha logrado reconocer al grupo como parte de su vida. Y entonces, al no darse dicho reconocimiento, las personas no se sienten seguras, estables y con la capacidad de ir adelante en la vida. Aquel que no cuida de sí mismo, ténganlo por seguro que no tiene conciencia de futuro. Y donde no hay conciencia de futuro es porque uno no se siente parte del grupo, no se siente parte de la comunidad. Entonces, ahora, una de las manifestaciones de la patología del vínculo son los fundamentalismos, los radicalismos y las dictaduras en el plano sociopolítico. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de ideologías cobran fuerza en las personas que se sienten desprotegidas. Y entonces el líder religioso, el líder político, se les ofrece como ese padre o como esa madre que va a cuidar de ellos. Y entonces se venera al líder como se veneraría al propio padre o a la propia madre. Es más, en algunos casos se le puede llegar a decir papá o mamá. Y esto corresponde a ese primer estado de unidad de sobrevivencia. Por eso la pobreza y la miseria son un lugar adecuado para que nazcan líderes
totalitarios, figuras autoritarias, figuras que le proporcionen a quienes se sienten desamparados esa protección propia del primer estado de conciencia, que es el de la unidad. Y entonces, esto en las dinámicas de constelaciones familiares se vuelve supremamente importante, porque cuando uno recupera la dignidad sobre su propia vida, sobre los vínculos, entonces ya empieza a comportarse socialmente de otra manera. Valga aquí la acotación, por eso nosotros en Ananqué no solo formamos en constelaciones familiares, sino también en constelaciones del vínculo y del trauma, porque se ha ido convirtiendo en una convicción personal que para poder volar nosotros necesitamos de dos alas. Una nos la da el sistema familiar y la otra nos la da la conciencia de nosotros mismos, una conciencia que se adquiere, que madura y crece en los vínculos, en la superación del dolor que las experiencias de encuentro con otros han dejado grabadas profundamente en nuestra alma y nosotros no logramos resolverlas, salir de ellas. Bueno, entonces, en esta segunda etapa de conciencia, resulta también muy importante darnos cuenta que la vida no nos pertenece. Y cuando decimos que la vida no nos pertenece, estamos diciendo, ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo. Todos recibimos la vida de un otro. La vida nos fue dada. Y nos fue dada y nos ha sido dada a través de generaciones y generaciones. Eso quiere decir, como lo he repetido yo en los últimos encuentros, yo soy la síntesis de la historia de mis ancestros. Todo lo que mis ancestros han vivido es lo que permitió que yo hoy esté presente aquí, en este mundo, sirviendo, haciendo lo que sé hacer, ayudar a restablecer el orden en la vida para poder ir libremente hacia el destino. Entonces, cuando yo tengo la conciencia de que la vida no me pertenece, se genera también la responsabilidad de hacer con la vida lo mejor posible para mí mismo, para los otros. Bien, queridos amigos, hemos llegado o estamos llegando al final de este encuentro dominical. Creo que fui muy ambicioso al creer que íbamos a alcanzar a desarrollar 3 etapas. Aún nos quedan algunos elementos a reflexionar e integrar de la segunda etapa. Así que ese sea el motivo y el pretexto para invitarlos a que nos encontremos el próximo domingo nuevamente en este espacio, tanto por la página de Ananqué en Facebook como en la página de Ananqué en Instagram. A todos y a cada uno de los que estuvieron presentes, les deseo lo mejor, que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana en estos encuentros sobre conciencia y crecimiento personal.